fue que ocurrió esta operación Resolución Absoluta? ¿Cómo fue el secuestro de Nicolás Maduro en Venezuela? El ejército de Estados Unidos, país liderado por el presidente Donald Trump, dio detalles de la operación Resolución Absoluta por la que se secuestró la madrugada de este sábado al mandatario de Venezuela, Nicolás Maduro, y a su esposa, Cilia Flores, y en donde participaron más de 150 aeronaves y múltiples componentes de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Dan Kane, quien es presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos, destacó que después de meses para poder capturar a Maduro, entendieron la manera en que él se movía, en dónde vivía, dónde viajaba, qué es incluso lo que comía, qué es lo que se ponía y cuáles eran sus mascotas. Es decir, estuvieron investigándolo, estuvieron espiándolo, estuvieron tratando de entender cómo es que él vivía día con día. En una conferencia de prensa posterior a la operación llevada a cabo en Mar-a-Lago, Florida, Kane afirmó que se trató de una acción discreta y precisa, ejecutada en las horas más oscuras de este arranque del 2026, y aseguró que fue una misión que, francamente, solamente los militares de los Estados Unidos pudieron llevar a cabo. Bueno, también son todas las flores que se intentaron aventar desde esta conferencia de prensa. Las personas que ejecutaron este secuestro obviamente iban a hablar bien de sus militares. Asimismo, el jefe militar explicó que el operativo fue resultado de décadas de planeación y trabajo previo, con al menos 20 años de preparación específica por parte de especialistas de distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Subrayó que la misión no habría sido posible sin el trabajo de inteligencia de agencias como la Agencia Central de Inteligencia, la CIA por sus siglas en inglés, y también de la Administración para el Control de Drogas, DEA, así como la coordinación con otras instituciones federales. De acuerdo con este relato de Dan Kane, participaron más de 150 bombarderos en labores de vigilancia y cobertura aérea, mientras helicópteros ejecutaron la fase de extracción. El trabajo aéreo, dijo, que fue clave para deshabilitar las defensas y permitir el ingreso de las fuerzas en tierra. Además, participaron pilotos veteranos y nuevos elementos, acumulando miles y miles de horas de experiencia en la operación. El presidente del Estado Mayor Conjunto de Estados Unidos destacó que la clave fue escoger el día clave para poder reducir el riesgo y así maximizar el elemento sorpresa y que pudiera haber la menor cantidad de personas lesionadas. Este operativo también se había programado para realizarse algunos días previos, pero las condiciones climáticas no lo habían permitido hasta que la madrugada de este sábado hubo una ventana de oportunidad. Explicó que después de haber visto cómo 20 bases fueron atacadas, fueron más de 150 aviones los que estuvieron involucrados alrededor de la isla con el tema de la vigilancia. Miles y miles de horas de experiencia fueron capturadas la madrugada de este sábado. También indicó que hubo varios aviones cazas. Además, señaló que se desplegaron varios de los aviones para que esto se pudiera llevar a cabo, así como varios nuevos pilotos que estuvieron en esta misión. Kane detalló que las fuerzas estadounidenses llegaron a la residencia de Maduro a la 1:01 a.m. de Caracas. Durante el operativo se registró fuego cruzado y uno de los elementos estadounidenses resultó herido, aunque su condición se reporta como estable. Finalmente, Kane aseguró que Maduro y su esposa se rindieron y aceptaron la custodia de los militares estadounidenses, quienes comentó que actuaron con profesionalismo y sin bajas fatales. Nicolás Maduro estuvo en el poder por más de 12 años. Ya está confirmada su captura y también la de su esposa, que tenía un papel importante en Venezuela. Con la caída de Maduro, pues una de las lecturas es también que termina y de manera abrupta la etapa del chavismo en Venezuela, este ciclo político que comenzó en 1998 con el triunfo electoral de Hugo Chávez Frías, el militar que años antes había encabezado el fallido golpe de Estado contra el entonces presidente Carlos Andrés Pérez y que redefinió el rumbo del país durante más de una década, que fue también un personaje muy incómodo para los Estados Unidos. Y lo digo porque en todas las protestas que ha habido, pues una de las frases que más se utilizan para todas estas protestas es una de Chávez,
que él abiertamente decía fuera yanquis de mierda, ¿no? O sea, de ese nivel era lo incómodo que resultó Hugo Chávez para Estados Unidos. Y lo digo porque es desde ese momento cuando se empieza a generar también una narrativa en contra de Venezuela, en contra del chavismo, e incluso pues también de ahí viene en gran medida lo que tenemos en México de que ya tal nación así empezó Venezuela, va a terminar como Venezuela, otra nueva Venezuela. O sea, por toda esta historia que hay en la administración anterior a Nicolás Maduro, de quien se dijo, pues él era el heredero, un heredero además inesperado. Fue elegido por Hugo Chávez en su lecho de muerte, asumió el poder en 2013 con un capital simbólico enorme por la magnitud de la figura de Chávez, pero pues sin ser Hugo Chávez, ¿no? No es como lo que tuvimos acá, una transición, una continuación de un proyecto con personalidad propia, sino pues en la continuación casi exacta. Una de sus declaraciones iniciales de Nicolás Maduro era, por ejemplo, esto de que le había hablado un pajarito y cosas así que se mantuvieron pues muy a lo largo de la administración, de la muy larga administración de Nicolás Maduro. Desde entonces, lo que tenemos es que él, durante su tiempo en el poder, pues enfrentó crisis económicas, políticas y sociales que parecían anunciar su caída inminente, pero de las que siempre lograba salir y el proyecto lograba continuar. Maduro resistió, por ejemplo, la peor crisis humanitaria y económica de la historia reciente de Venezuela, que es el éxodo de millones de ciudadanos, el colapso de la industria petrolera, protestas masivas, sanciones internacionales, desconocimiento diplomático y una oposición que en distintos momentos estuvo cerca de desplazarlo del poder. No resistió, sin embargo, esta última operación relámpago ejecutada por Estados Unidos. La biografía de Maduro está rodeada de vacíos y disputas. Durante años sus detractores aseguraron que había nacido en Cúcuta, Colombia, lo que habría invalidado su derecho constitucional a ejercer la presidencia. El propio Maduro ironizó sobre el tema en más de una ocasión. Oficialmente, él nació el 23 de noviembre del 62 en Caracas. No cursó estudios universitarios y sus primeros años permanecen un tanto difusos. Se sabe que en los años 80 viajó a Cuba, donde recibió formación política, una experiencia que marcaría su visión ideológica y su posterior relación con La Habana. De regreso a Venezuela, Maduro se integró al movimiento bolivariano revolucionario, el brazo civil del movimiento que Hugo Chávez lideraba. Trabajó como conductor de autobuses en el metro de Caracas y llegó a dirigir el Sindicato de Trabajadores del Sistema, una experiencia que lo acercó a las bases populares del chavismo. Participó activamente en la campaña por la liberación de Chávez tras el golpe fallido en el 92 y fue uno de los cuadros civiles que ayudaron a construir el movimiento Quinta República, con el que finalmente Chávez ganó la presidencia en 1998. En ese entorno conoció a Cilia Flores. Ella es abogada vinculada a la defensa de presos políticos y pues con el tiempo se convirtió en su esposa y en una figura clave, aunque discreta, dentro del poder chavista. El ascenso de Maduro fue constante y silencioso. Ya les detallamos que fue sindicalista, luego fue diputado, presidente de la Asamblea Nacional y en 2006 llegó a ser canciller. Desde la diplomacia promovió la integración regional, fortaleció alianzas con Rusia, China, Irán y Cuba y mantuvo siempre el discurso confrontativo frente a Estados Unidos. Al llegar a la presidencia, Maduro heredó un país con una economía frágil y altamente dependiente del petróleo. La caída de los precios internacionales que se dio en el 2014 detonó una crisis todavía más profunda. Hiperinflación, escasez, pobreza y la migración masiva, esta última es uno de los temas que más se discute actualmente, pues terminaron por definir su mandato. En los años 2015 y 2017, la oposición de su país y organismos internacionales documentaron violaciones sistemáticas a los derechos humanos durante su administración. En 2019 enfrentó su mayor amenaza política. Todavía no eran tiempos de María Corina Machado, sino se enfrentó a Juan Guaidó, también un hombre con toda la hechura gringa, toda la hechura estadounidense. Él se proclamó presidente interino con el respaldo de más de 50 países.
como si los países eligieran presidentes. Así pasó con Guaidó. Estados Unidos endurece sus sanciones cuando se da todo el conflicto con Guaidó. Esto es 2019. Se da la congelación de activos, se asfixia financieramente a Venezuela, pero el quiebre militar nunca llegaba hasta este momento. Maduro resistió gracias al apoyo de las Fuerzas Armadas y de aliados internacionales. Luego viene ya la nueva embestida, María Corina Machado, le iba a decir Edmundo Jacobo, pero no es Edmundo González. Es que el Edmundo Jacobo es el de acá, el del INE de México. Pero todos tienen un Edmundo. Todos tienen un Edmundo. Edmundo González, y ya es que se da este último golpe al régimen de Maduro, y sí, claro, que impacta al chavismo en general. Sí, sobre todo también porque fue el presidente de Venezuela que le siguió a estas políticas de Hugo Chávez, y que a mí me recordaba también pues cómo fue tan querido Hugo Chávez al estar al frente, al haber estado allí en Venezuela, y que ese carisma y ese cariño no lo pudo conseguir Nicolás Maduro de una manera rápida. Se atravesaron muchísimos puntos en su administración, y ahora termina también con este secuestro que ya llegó de parte de Estados Unidos. No es que para muchos también utilizaron todo este tema el fin de semana para estar diciendo que qué bueno que ya Estados Unidos había llegado casi a intervenir a Venezuela porque los está liberando. No hay ninguna libertad ahí para los venezolanos. Al contrario, está llegando este imperio estadounidense que está totalmente destruido, porque quien se va a quedar también allí al frente es nada más y nada menos que Estados Unidos. Ellos fueron los que dijeron: nosotros nos vamos a hacer cargo en los siguientes días, en los siguientes meses, en lo que se trata de establecer ya paz en Venezuela, y de esa manera estar mostrándose como el salvador. Así es como Donald Trump está tratando de aparentar.